Tengo una noticia que acaba de salir aquí, caballero, que esta es de las que tiene nerviosito a los delincuentes. Miren para acá, que esta viene buena. Todavía no han formado nada, pero te digo que entre mañana y pasado se forma el escándalo. Miren para acá. Échate la última, lo que les viene para arriba ahora a los revolucionarios. Esta te va a gustar. Esta te va a gustar. Tribunal de Miami ordena a Expedia pagar 29.8 millones de dólares a un cubano americano. Miren para esto. El veredicto es el resultado del primer juicio. Ay, mi padre, que acaban de perder un juicio en Londres y ahora lo vuelven a coger otro juicio más por acá. El primer juicio conjurado que se produce en un tribunal federal de los Estados Unidos al amparo del título 3, ese título que tanto miedo le tienen. Ya empezó a funcionar también. Te digo que lo que le viene para arriba a los comunistas es una revolución revolucionaria y beneficia al demandante Mario Echevarría. Dice, en una histórica decisión, un jurado federal de Miami ordenó a la corporación Expedia Group pagar una indemnización de 29.8 millones de dólares a un ciudadano estadounidense por el uso indebido de una propiedad confiscada a su familia a manos del régimen de Fidel Castro. El veredicto emergió del primer juicio conjurado que se produce en un tribunal de los Estados Unidos al amparo del título 3 de la ley Hart-Burton, el cual fue activado por el presidente Donald Trump en mayo del 2019. El fallo fue dado a conocer el viernes. El beneficiado es el cubano americano Mario Echevarría, quien adoptó la ciudadanía estadounidense en 1983 y reclama la propiedad de Cayo Coco, confiscada a su familia durante la ley de reforma agraria. Lo único que hicieron fue robar, ¿te das cuenta? En 1959. Aunque la fecha exacta de la expropiación fue un tema discutible en el caso, expertos citados en documentos del tribunal consideran que los terrenos del Cayo fueron ocupados por el gobierno revolucionario durante la segunda ley de reforma agraria en 1963. La demanda contra Expedia Group como compañía matriz del Hotel.com LP, Hoteles.com GP y Orbit LLC, Orbit, argumenta que las cuatro entidades realizaron reservaciones desde sus plataformas digitales para obtener ganancias en hoteles construidos en terrenos expropiados por el régimen castrista. El jurado determinó imponer una suma compensatoria de 9.95 millones de dólares a cada entidad por concepto de daños y prejuicios, lo que resultó en una sentencia de casi 30 millones de dólares. En Cayo Coco, una isla situada al norte, en la costa norte de Cuba, están ubicados 3 hoteles que el demandante alegó como entidades involucradas en el tráfico de propiedades: Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco. Las entidades demandadas lucraron ofreciendo reservas a clientes en estos hoteles en sus sitios web de viaje. Los demandados admiten que no investigaron si los hoteles se encontraban en terrenos confiscados. Así lo escribió el juez Federico Moreno, que fue quien presidió el caso. Dice por acá, durante el proceso, un empleado de Expedia testificó que la compañía y sus filiales no pidieron al gobierno cubano ninguna documentación respecto a la propiedad de los hoteles radicados en Cayo Coco, ni tuvieron en cuenta las implicaciones de la ley Hart-Burton al ofrecer los servicios de reservación. Oye, y esto va a marcar un mal precedente, porque si este es el primer juicio y este es el resultado, imagínate la cola que viene detrás, porque es que ellos se robaron todas las propiedades de Cuba, todos los hoteles que han construido estos delincuentes con dinero que les roban al pueblo han sido en lugares que en algún momento fueron propiedades confiscadas por ese gobierno revolucionario. Y así mismo puede ser con el aeropuerto, que era propiedad privada, con los puertos esos donde también entran los cruceros, que también eran propiedad privada. Ay, mi madre, que es por todos lados, mira, ya eso con los delincuentes. Dice por acá,
Esta es una gran victoria no solo para nuestro cliente, sino también para la comunidad cubanoamericana en general, cuyos bienes fueron confiscados indebidamente, yo diría robados y explotados por empresas estadounidenses en colaboración con la dictadura comunista cubana, declaró el abogado Andrés Rivero del bufete Rivero y Mestre, quien representó al demandante. Nos enorgullece haber contribuido a que se hiciera justicia bajo una ley que nunca se había aprobado ante un jurado. Imagínate que este es el primer caso y mira el paletazo, 29 millones. ¿Quién va a querer hacer negocio con los delincuentes cuando empiecen a decir, Pipo, usted está haciendo negocio con propiedades que fueron robadas? La demanda de Echevarría se remonta al 2019 cuando junto a otros 3 cubanoamericanos presentó una demanda como herederos de propiedades confiscadas en Varadero y Santa Cruz del Norte, pero la reclamación fue desestimada en 2020 por un juez federal de Miami. Sin embargo, por acá, Echevarría consolidó la demanda en el 2023 y prosiguió la reclamación con carácter individual. La legislación Helms-Burton, que fue aprobada bajo la administración de Bill Clinton en 96, permite demandar compañías extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas en Cuba a firmas y ciudadanos estadounidenses. Bueno. Pero al ser suscrita quedó en pausa el título 3, previendo entonces litigios internacionales para el gobierno de Estados Unidos. Por eso es que ellos le tenían tanto pánico y por eso hablaron tanto de este título 3. Dice, desde la activación del título 3 hace 6 años se han presentado, les da perreta, 45 demandas con 6 acuerdos extrajudiciales y un solo veredicto conjurado. 2 casos están aún pendientes de determinación ante el Tribunal Supremo de la Nación. Deja que decía por aquí. Dice, una de las mayores... dice, no se descarta que Expedia Group pueda apelar el fallo en una corte superior. La corporación con sede en Seattle, en el estado de Washington, es una de las mayores plataformas de viajes del mundo con ganancias anuales que superan los 13.600 millones de dólares. Dice por acá, 2 casos están aún pendientes ante el Tribunal Supremo de la Nación. La pasada semana la compañía ExxonMobil presentó a la Corte Suprema. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Toda la documentación perteneciente para reforzar su petición de resolver un prolongado litigio con la corporación estatal cubana de los delincuentes de los militares, la corporación Cimex, iniciado en un tribunal en Washington en mayo del 2019. Dice por aquí, también el máximo tribunal de la nación debe decidir en breve si acepta una solicitud de apelación de los representantes de la firma Havana Dock Corporation que alega tráfico de propiedades confiscadas en el puerto de La Habana por 4 compañías de cruceros. No. Ellos no se salvan de esta. Un panel de jueces también del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta dio marcha atrás a un dictamen previo. La jueza federal, quien obligaba a pagar 439 millones de dólares a Carnival, Royal Caribbean y Norwegian, estas son las compañías de cruceros, por considerar que incurrieron en acciones ilegales durante sus viajes a Cuba entre 2015 y 2019. Bueno, mira el documento aquí, para que no digan que fue invento. United States District Court, la Corte de la Florida, caso número Moreno Expedia, mira, orden, ay, mírala aquí. Sí, para después no diga que es invento de las redes sociales, mira. La historia de Cayo Coco es irrelevante en el análisis bicolor. Ay, mi madre, qué bien, caballero. Mira, y aquí está la descarga para el que lo quiera ver. Miren, aquí está todo completito. Ay, mi madre. Esto sí les va a crear... No, les da perreta. Ellos que acaban de perder un juicio y tenía por aquí este Mario Echevarría, descendiente directo. Oye, qué bien que sea justicia. Me alegro muchísimo que este juez haya hecho lo correcto. Yo creo que tengo por acá para que vean. Me alegra muchísimo que sea justicia. Cómo estos delincuentes robaron en Cuba y trabajan con propiedades que fueron robadas, confiscadas,
y que nunca hayan respondido en ningún sitio por todo lo que les robaron, todo el esfuerzo con que estas personas se ganaron o se hicieron de esas propiedades para que vinieran todos estos ladrones y se las robaron. Miren por acá, Mario Echevarría, el cubanoamericano que reclamó Cayo Coco. Echevarría es descendiente directo de los antiguos propietarios de Cayo Coco. No, si tenía dueño Cayo Coco, tenía dueño Cayo Largo. Todos esos cayos tenían dueño. Todo eso tenían dueño. Los centrales, los cañaverales, las tierras, todo eso tenía dueño. Bueno, lo de los cruceros también, el aeropuerto, los aeropuertos, todo eso tenía dueño. Dice, y era dueño de Cayo Coco, una extensa porción de tierra expropiada tras la aplicación de la ley de reforma agraria. Y mírenlo aquí, cabrón. Después de mayor, bueno, al menos logró conseguir una compensación. Pero esto, de alguna manera, fíjense ustedes, va a crear un mal precedente con todos los que hacen negocio de alguna manera con los comunistas. Ya la gente se va a empezar, las empresas van a empezar a preguntar, oye, donde tú trabajas, ¿se la confiscaron a algún americano o dime cómo es la cosa? Aquí está la historia completa de este señor, completica para que te la verdadera historia de Cayo Coco. Mira, deja ver esto, a ver. Puedo poner esto más grande. Espérate. A ver. ¿Que quién era el dueño de... Deja ver si puedo poner esto a ver rapidito. Vamos a ponerle un poco de velocity. A ver. A ver. de Cayo Coco, su abuelo? Bueno, el Cayo Coco era de mi bisabuelo. Una cuestión muy curiosa, porque tuvo 6 hijos. 3 hablaban y 3 eran sordomudos. Entonces, ¿qué pasó? Que los 3 sordomudos nunca se casaron. El varón, hermano de mi abuela, que hablaba, se casó. Mi abuela se casó y su hermana se quedó solterona, que fue la que administraba Cayo Coco, se llamaba Carmen Cueva. Entonces, mi abuela se casó con un vizcaíno. Por eso es que soy Echevarría. Ella era Cueva Angulo. Y, ¿cómo se llama? Ella se encargó siempre de sus nietos, adoraba a sus nietos. Ella tenía 3 empleadas en la casa, pero todo lo que era la comida de los nietos lo hacía ella. Es más, te voy a decir algo rompiendo. Cuando yo decidí venir a estudiar a Estados Unidos, que fue un capricho mío, ella no quería ni aprender arte. Y me decía, quédate aquí. Yo te busco, tú tienes tu noviecita y yo te lo arreglo todo y después te casas, te doy casa, te doy comida, te doy todo. Dije, no, abuela, lo siento en el alma. Pero si me pasa algo a mí, tú estás allá. Digo, abuela, yo voy para Estados Unidos. ¿Viniste a estudiar qué cosa a los Estados Unidos? Bueno, ese es otro capítulo. Vine a estudiar ingeniería eléctrica en una universidad que no tenía nada que ver con que era más bien agrícola, que era LSU. Pero había ingeniería eléctrica. Estuve estudiando 3 años y aquello no me convencía. Al triunfo de la revolución, regresé a Cuba y le dije a mis padres, ya no quiero estudiar más. Lo que estudié no sirve. Porque yo no comprendía o entendía qué es lo que era esa ingeniería, dónde me llevaba. Entonces mi padre me dijo, no, tienes que seguir estudiando. Y yo tenía a mi hermano en La Habana estudiando abogado. Y me dije, bueno, voy a La Habana. Y fui para La Habana y me metí en la escuela de ciencias comerciales. A ver, y ese fue el triunfo de mi vida. ¿Por qué esa decisión de regresar justo en un año tan difícil, tan complicado como 1959 a Cuba? ¿Cómo veías tú a Cuba desde los Estados Unidos como para regresar a ella en 1959? Bueno, te hablo honestamente. Yo pensaba que al triunfo de la revolución lo que vería era la democracia de Cuba. Yo no pensaba, yo no sabía quién era Fidel Castro, el hijo bastardo de Fidel Castro. Yo no lo sabía hasta después que me enteré. Es más, cuando yo fui a la Universidad de La Habana a estudiar ciencias comerciales, yo estaba estudiando ciencias comerciales normal. Lo que sí te aclaro una cosa. En ningún momento, ni en mi vida laboral de Cuba, no me dio la real gana de hacer guardia ni de cortar caña. Y siempre dije, mi abuela me dijo, estudia que el que no estudia corta caña, y yo estudié para no cortar caña. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que Fidel Castro y la revolución no era lo que te pareció al principio? Bueno, donde tuve el primer encuentro con Fidel Castro, bueno, no con Fidel Castro, perdón, con su actuación, fue con el insulto a Pepe Figueres, el 1 de mayo del 59. Cuando yo estoy estudiando en LSU, yo estaba en un mundo hispano, ya no era un mundo cubano. Éramos todos los hispanoamericanos juntos. Para la mayoría de los estudiantes ticos que habían allí y tal, él era un ídolo. Y él fue insultado el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque habló de los Estados Unidos. Y el que era
el que estaba en el problema del tema de los obreros, que ahora no me acuerdo, lo insultó. ¿Lázaro Peña? No, Lázaro Peña no, era otro, que después vino a dar a Estados Unidos. Y entonces yo dije, esto anda mal. Conocí a mi mujer en la Universidad de La Habana y le ofrecí matrimonio. Me río porque tenía otra novia en otro lugar y la conocí el 30 de diciembre y ya el 31 seguí con ella y me casé. ¿Y la que estaba en el otro lugar, dónde era? Era de Guara. ¿Y se quedó sin Guara? Se quedó, no, fue más triste, fue más triste. Ella había comprado su refrigeradorcito de la casa y vino una tormenta y ella fue a desconectarlo y cayó un rayo y la mató. Terrible. Eso me dio a mí un dolor grande. No, eso para mí fue uno de los primeros dolores grandes de mi vida, porque no me sentía culpable, pero sí me dolía que le hubiera pasado. Entonces, ¿cómo se llama? Yo estaba en ese momento trabajando en la Reynolds, en Cuba. Yo empecé a trabajar en la Reynolds, en Cuba, cuando llegué a Cuba. Y yendo a la Universidad de La Habana, y trabajando con la General Electric y todas estas cosas. No incierto, estaba trabajando con la Reynolds, pues todavía estaba en San José de acá. Y entonces conocí a mi esposa y le dije, oye, esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta y yo creo que me voy de Cuba. En ese momento todavía la familia conservaba la propiedad de la playa de los abuelos, el Cayo. Bueno, no, la primera como diríamos, expropiación que hubo fue como le decían ellos, los terrenos grandes, ¿cómo se llama? Oye, a mí, si ustedes supieran esa palabra expropiación, me deja un mal sabor de boca. Eso fue robo. Fue un robo descarado. Y cómo, y lo que asustaba en ese entonces, yo no estaba vivo en ese entonces, ¿no? Pero sí veía los videos, he visto los videos. Asustaba la complicidad del cubano, caballero. Asustaba la complicidad del cubano, cómo le reía la gracia al cabalón en jefe. Y cómo incluso hasta eran capaces de pedir paredón. O sea, una cosa increíble. Yo no sé qué era lo que tenían en el cerebro todas las personas de esa época, como que pedían paredón, pero así con una facilidad, como si fuese un juguete que tú recoges de la calle. Paredón, paredón, expropiado, sí. Y el otro celebrándole la gracia. La Weston Company se fue, era celebrándole la gracia. No saben que en ese entonces, en ese momento, le estaban robando la libertad. Así, no se daban cuenta cómo le estaban robando a los que más tenían, pero llega un momento que sacaban los que más tienen y pasan a los de abajo, y a los de abajo, y a los de abajo, y hasta que, bueno, finalmente terminan robándoselo todo a ellos mismos. Ellos eran sus próximas víctimas. Los latifundios. Estos eran los que eran dueños de Cayo Coco. Mira para tú. Ahorita empiezan a salir también los que eran dueños de Varadero. Porque es que todo tenía dueño. Es que todo tenía dueño, como mismo lo tiene ahora, que son los ladrones. Eso. Todas las casas esas que viven ellos por Siboney, donde viven todos los ministros. ¿Tú te crees que esas casas las construyeron ellos? Entonces esas casas se las robaron. Descaradamente. Eso es expropiado. Esa palabra a mí no me gusta. Robado. Se lo robaron todo. Mira qué bien. Y en ellos cayó el Cayo. Entonces, estamos hablando de qué porción de tierra, qué espacio. 2.403 caballerías de tierra. Tan grande como casi el condado de ahí. Enorme. Enorme. Esa es otra gran historia. Yo, el tiempo que mantuve en Cuba, al final yo tuve que mandarle la medicina para las diabéticas de mi familia porque le quitaron todo y cuenta de banco. Y todo en el 61. Qué bueno, qué bien. Qué bien. Déjame bajar esto de aquí ya. Díganme algo. Esto marca un mal precedente. Ahora todos los que de alguna manera fueron propietarios en Cuba, y no los que fueron propietarios, los familiares, los propietarios que tienen derecho. Porque cuando tú trabajas, ese esfuerzo tú se lo quieres traspasar, o era quien te dé la gana. Se lo quieres traspasar a tu familia, se lo traspasas que tú quieras. ¿Tú te imaginas cómo deben estar los delincuentes? Están calladitos, están, mira, con la medicina, con los eventos, no quieren hablar de nada. Hace falta que empiecen, hacen falta que en esta ocasión fue esta compañía, Expedia, es decir, directamente no le está tocando el bolsillo de los comunistas, aparentemente, pero ya después de esta mala experiencia, mira, mucha gente, todos esos que ellos dicen que quieren invertir en Cuba, yo te voy a hacer un cuento. Cada día van a ser menos, es menos plata que le va a estar entrando. Y si siguen por ahí para allá, con todos los dueños, eso, todas las tierras que se han robado, los centrales, los sembrados, las plantaciones de café, todo lo que se robaron,
lo que queda, ¿no? De lo poquitico que queda. Todos esos lugares donde han construido hoteles en Varadero, que eso en algún momento pues, eran propiedad de alguien que se la robaron. Lo mismo de los cruceros, el estadio del Cerro. Todo. Es que todo tenía dueño, que nada cayó del cielo. Que esa gente llegaron y no construyeron nada. Lo único que hicieron fue robar y destruir. Eso ha sido todo.